No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que midáis, se os medirá. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 1 al 2. ¿Es posible vivir sin juzgar, pero al mismo tiempo ser justos? Quedad hasta el final y lo descubriremos juntos. Hola hermanos de YouTube, yo soy Valentín y hoy vamos a hablar de un tema que nos atraviesa a todos: el juicio. A todos alguna vez nos pasó que fuimos juzgados por hermanos en la fe de manera cruel o hasta injusta, que si hicimos tal o cual cosa, que si hablamos de cierta forma, que si nos vestimos de cierta otra manera, etc. Todos en este mundo fuimos parte de un juicio, tanto recibiendo como dando, pero son pocas las veces en que nos ponemos a reflexionar sobre esos juicios o sobre nuestras palabras, ya que son muchas las veces donde opinamos sin que nadie haya pedido nuestra opinión. E inclusive muchas veces nuestras palabras no son más que un veneno que lastima de manera muy grave a quienes estamos juzgando. Pero para empezar a desarrollar este tema debemos, como siempre, recordar o aprender algunos conceptos básicos. La Real Academia Española declara la palabra juicio como la facultad por la que el ser humano puede distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso. La distinción entre el bien y el mal es parte esencial del ser humano. El ser humano, que posee razón, raciocinio, emite un juicio, y es un ejercicio que solo el ser humano tiene. Yo sé, aunque a algunas personas pareciera que le falla o que no lo tengan. O sea, cualquier decisión o cualquier palabra que salga de nosotros es un juicio por sí mismo. Ahora bien, a veces estos juicios son banales, innecesarios, injustos y hasta pecados graves, como también así muchas veces son juicios justos y reales. Ahora les propongo verlos un poco más de cerca. El capítulo 7 del Evangelio según San Mateo es una guía fundamental que el Señor Jesús nos da sobre el juicio. Jesús define dos tipos de juicios: el juicio injusto y el juicio justo. Vamos a leerlo para entender mejor. Aclaro que no voy a leer todo porque son 29 versículos, pero leeremos los más importantes para entender los conceptos que el Señor nos da. No juzguen para no ser juzgados, porque con el criterio con que ustedes juzguen, se los juzgará, y la medida con que midan se usará para ustedes. ¿Por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: deja que te saque la paja de tu ojo si hay una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. En esto consiste la ley y los profetas. No son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos a los demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces yo les manifestaré: jamás los conocí. Apártense de mí, ustedes, los que hacen el mal. Así, todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. El Señor es muy claro en lo que es un juicio sano y en lo que no lo es. El juicio justo es el que se hace con sabiduría, discernimiento y amor. No juzgues por las apariencias, más bien juzgad con juicio justo. Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 24. Este juicio justo, según el párrafo número 1806 del Catecismo de la Iglesia, dice que la prudencia es esencial para tomar decisiones justas, incluida la capacidad de juzgar correctamente las acciones y situaciones, y que somos llamados a juzgar con misericordia y siempre teniendo en cuenta que el juicio último le pertenece a Dios,
y que el juicio justo es no para condenar, sino para ayudar al hermano o hermana a crecer en santidad, mientras que el juicio injusto es todo lo contrario. Son críticas sin fundamento, prejuicios o basarse solo en las apariencias. Un cristiano debe evitar los juicios y prejuicios que son realizados por odio, con el fin de atentar contra la otra persona. El juicio debe ser hecho con rectitud. Santo Tomás de Aquino nos dice al respecto: el celo de la rectitud con el fin de que uno no emita juicio por odio o por envidia, sino por amor de la justicia, según aquellas palabras de Proverbios: el Señor corrige al que ama. Por eso, a la hora de emitir un juicio, debemos ver hacia adentro nuestro y discernir qué es lo que realmente nos empuja a hacer ese juicio: el amor o el odio, la envidia o la rectitud. Lo leímos: Jesús es muy duro. Con la medida con que midan se usará para ustedes. ¿No debemos entonces tener mucha prudencia para no ser duros y juzgar con un juicio errado? El juicio injusto es pecado porque atenta contra la caridad cristiana, pero más grave aún es la condenación. Es fácil decir: no heredarás el reino de los cielos, o te va a ser el infierno, para quien no conoce lo más profundo del corazón de las personas. Pero Dios conoce todo, inclusive lo más escondido que hay en nuestros corazones, que muchas veces ni nosotros sabemos que está ahí. Y acá entra un concepto en el que reflexioné bastante. Yo les digo el complejo de San Pedro. No son pocos los cristianos, lamentablemente, que se creen más que Dios, o que se ponen a su altura, juzgando y diciendo quién entra al cielo y quién no. Le digo complejo de San Pedro, porque pareciera que están en la puerta del cielo con el libro de la vida en manos, diciendo quién se salva y quién se condena. Y ese es un juicio que solo le compete a Dios. Cito al doctor de la Iglesia, Santo Tomás, nuevamente: no es posible dar un juicio completo sobre un hombre mientras no se termine su vida, ya que muchas veces puede cambiarse de bueno en malo o al revés, o de bueno en mejor, o de malo en peor. Nosotros los católicos no creemos que la sola fe nos salva, que solo con creer nos salvamos sin necesidad de nuestras buenas obras. Por eso debemos tener mucho cuidado de no creernos Dios, o peor aún, más que Dios, y decidir quién va y quién no va al paraíso, porque no sea que el pecador al que apunta se arrepienta y sea coronado en el cielo y vos te condenes al infierno. Y Jesús les dijo: las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de Dios, porque esas prostitutas sí creyeron. Pero ustedes, aunque vieron todo esto, no cambiaron de actitud. Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículo del 31 al 32. Nuevamente Santo Tomás: conocer los secretos de los corazones y juzgarlos, de suyo, compete exclusivamente a Dios. Créanme en lo que les digo, deberíamos practicar el amor. Es más fácil amar que juzgar. Cuidemos nuestras palabras y los juicios que hagamos. Si una persona es de tal o tal otra forma, que si pecó o si no pecó, que si tiene tal apariencia, etc., hay palabras que son innecesarias y que lastiman. Por eso usemos nuestra razón y si emitimos un juicio, que sea justo, que si nadie nos pidió opinión, ejerzamos la virtud del silencio y la prudencia. Y que quede bien claro, el no juzgar no significa que siempre haya que hacer silencio. Lo que está mal, y lo que está bien, está bien. Lo que es pecado, y lo que no lo es, no lo es. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. No olviden de comentar, de poner me gusta, de compartirlo con sus amigos y también de suscribirse. Abajo les dejo los links a PayPal y Mercado Pago por si quieren donar. Esto ha sido todo por hoy, saludos y bendiciones.